Yo era un omega defectuoso que, al transmigrar a una novela donde solo existían dos sexos, cayó directo en los brazos del villano Jack. Me apuntó con una pistola a la cabeza y dijo, «Dime, ¿quién te envió?» Sí, era un omega defectuoso, y de alguna forma había aterrizado en un mundo solo de hombres y mujeres, justo en el abrazo del villano Jack. Me apuntó de nuevo a la frente y repitió, «¿Quién te envió?» Tomé el cañón con la mano, la mirada nublada, y me incliné para lamerlo. Jack se burló, «J.E. Vaya táctica». Salté al río para terminar con mi vida, pero no me hundí. En lugar de eso, caí, empapado, en un abrazo que olía levemente a cedro. Mi celo, largamente retrasado, me golpeó como una ola imparable. Estaba embriagado por el aroma del hombre, esperando encontrar algo de alivio. Pero fue inútil. Sus feromonas eran demasiado débiles, como una gota en el océano para alguien como yo. Entonces, una vez más, una pistola se apoyó en mi cabeza. Preguntó, «¿Quién te envió?» Yo había perdido la razón, completamente ajeno al miedo a la muerte. Apreté el cañón. Frío. Liso. Reconfortante. Mis ojos se desenfocaron. Abrí la boca y volví a lamerlo. El hombre se estremeció con violencia, casi disparando. Como si sostuviera algo ardiente y peligroso, lanzó la pistola lejos y murmuró con desdén, «J.E. Vaya táctica». Comparado con mi aliento ardiente, hasta el aire que salía de sus labios parecía helado y limpio. Me aferré a sus hombros, levantándome a medias, y presioné mis labios contra los suyos. Pero antes de poder ir más lejos, me arrojó a un lado con brutalidad. Mi cabeza chocó contra el suelo duro. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba atado como un tamal, arrojado en medio de una piscina, con la cara hacia el cielo azul. Una cuerda salía de mi cuerpo y se extendía hasta el borde. Un hombre de rasgos afilados, sentado en una silla de ruedas, sostenía tranquilamente la cuerda. Al notar que había despertado, alzó una ceja, ¿despierto ya? Era pleno otoño. Los arbustos alrededor de la piscina estaban marchitos, y el agua era tan fría que calaba hasta los huesos. Quise preguntarle por qué no estaba muerto todavía, pero al final solo tirité y dije, «Sí. Estoy despierto». ¿Nombre? Jasper West. ¿Quién te envió? ¿Cuál es tu misión? Me sentía algo aturdido. Mi mente era una nube borrosa. Tras unos segundos de reflexión, esbocé una sonrisa amarga. Nadie me envió. Solo intenté ahogarme. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? No sé nada. El hombre guardó silencio unos instantes. Luego preguntó, ¿intentaste ahogarte? Le conté todo con calma, revelándole mi vida al desnudo. Soy un omega defectuoso. Mis ciclos de celo son extremadamente inestables, y mi fertilidad es bajísima. Mi familia me despreciaba. Mi prometido me engañaba constantemente. Finalmente no lo aguanté más y rompí el compromiso. Me echaron de casa. Consumido por la desesperación y la rabia, apuñalé a mi ex prometido y a toda mi familia, y luego decidí suicidarme para evitar la justicia. No es una gran historia, la verdad. Pero, de alguna forma, terminé aquí. Así que, ¿podrías ahogarme de una vez? No quiero ir a la cárcel. Bajé la mirada, observé mi cuerpo empapado y atado con fuerza, y añadí, y definitivamente no quiero morir en una prisión acuática. El hombre frunció el ceño con fuerza. Su mirada estaba cargada de sospecha. Finalmente, abrió los labios, «¿Omega? ¿Qué especie nueva es esa? ¿Qué diablos es un ciclo de celo? ¿Los hombres pueden quedar embarazados? ¿Eres hermafrodita o qué?» Mi cerebro, entumecido, comenzó a trabajar lentamente. Empecé a notar que algo no cuadraba. Una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Pregunté con cuidado, ¿aquí no existen los omegas? Entonces, ¿y los alfes? ¿Y los betas? Él frunció el labio con desprecio, lanzó la cuerda a un hombre de traje que estaba cerca, y murmuró, «Creo que a este tipo se le frió el cerebro. Aunque lo arreglemos, igual se le va a caer la baba. Sáquenlo». ¿Qué alfa ni beta? Por Dios, yo soy delta. Estoy harto de que hablen en jeroglíficos. Giró su silla de ruedas y me dio la espalda.
El hombre de traje me sacó del agua, me desató, y me urgió a marcharme de inmediato. Le pregunté dónde estaba y quién era ese hombre de antes. El sujeto me miró, claramente desconcertado. Respiró hondo, a punto de explicarme quién era el infame Jack Anderson, el demonio viviente de Port City. Pero al oír ese nombre y ese título, supe que no necesitaba escuchar más. Yo me había arrojado al río aferrado a mi novela favorita. El mundo dentro de ese libro era todo lo que había anhelado. En esa novela, solo existían dos sexos, hombres y mujeres. Los hombres no podían tener hijos. No había ciclos de celo ni feromonas. El villano de la historia era Jack Anderson, un hijo ilegítimo que había sufrido lo indecible durante su infancia. Para ganar poder y estatus, aceptó todo tipo de trabajos sucios. No importaba cuán dura fuera la vida, él siempre luchaba por sobrevivir. Incluso cuando sus piernas quedaron paralizadas, se negó a rendirse. Al final, se enfrentó cara a cara con su medio hermano legítimo y protagonista de la novela, Samuel Anderson. Ambos estaban enamorados del mismo hombre, Benjamin Flores. Benjamin era la luz blanca de Jack, el amor que una vez casi tuvo. Pero Jack fue traicionado por sus enemigos y acabó en un accidente automovilístico que lo dejó paralítico. Desde entonces, se volvió extremadamente inseguro en el amor. Renunció a perseguirlo, y solo pudo observar impotente cómo Samuel se quedaba con el hombre que él amaba. Y yo había llegado justo en el momento adecuado, cuando Jack estaba de luto, con el corazón roto, dejando ir ese amor. Yo amaba al Jack de ese libro. Tan poderoso, y a la vez, tan dolorosamente vulnerable. Tan diferente a mí. Yo había llevado una vida mediocre, siempre cediendo, siempre conformándome, solo para acabar sin nada. Si la vida de Samuel era una leyenda, la mía era una farsa. No me fui. No tenía a dónde ir. Así que me quedé y trabajé bajo el mando de Jack. Al principio, quise ser guardaespaldas. Pero el secretario de Jack me dio una sola mirada, evaluó mi cuerpo delgado, y rechazó la idea sin rodeos. A lo mucho, puedes ser jardinero. Regar plantas, podar ramas, eso es todo. Fue a consultarlo con Jack, y sorprendentemente, él aceptó. Me mudé entonces a una pequeña habitación junto al jardín de la residencia Anderson. Cada día, regaba las plantas, podaba ramas, fumigaba plagas y me perdía en mis pensamientos. La vida era tranquila. Pero no por mucho tiempo. El celo que había reprimido con agua fría regresó con fuerza implacable. Me desplomé débilmente sobre un lecho de flores. Al ver a Jack pasar, lo agarré sin vergüenza del bajo del pantalón y me arrastré hacia él, suplicando, ayúdame. Jack frunció el ceño y retrocedió varios metros con su silla de ruedas, murmurando con burla, ¡qué creatividad! Aunque mis piernas eran gelatina, aún era más ágil que este hombre discapacitado. Ignoré su resistencia, lo arranqué de la silla, le desabroché el cinturón a la fuerza y arrojé su teléfono lejos. Abrió la boca para pedir ayuda, pero lo silencié con un beso. Me arrancó medio cabello luchando, pero nadie notó que el dueño de la casa estaba en peligro. Esa mañana, había escuchado que Benjamin y Samuel habían asistido juntos a un evento. Jack montó una rabieta total en casa y echó a todos de la mansión. Pero se olvidó de mi existencia. Nadie me dijo que me fuera, y así, Jack sufrió un desastre que jamás vio venir. Lo inmovilicé junto a un lecho de crisantemos otoñales en el jardín. Pasó todo el día admirando flores conmigo, y yo incluso les di un poco de agua adicional. Cuando un omega entra en celo, no queda razón alguna, solo un impulso abrumador de aparearse. Cuando volví en mí, encontré a Jack furioso, aún intentando enderezar su silla de ruedas, con los ojos inyectados de ira. En silencio, lo levanté y lo coloqué en la silla. Luego me arrodillé frente a él, resignado. «Puedes matarme», dije. «No tengo miedo. Ya morí una vez». Jack de repente me agarró del cuello. Sus ojos estaban enrojecidos. «¿Quién carajo te drogó?», rugió. «¿O es alguna condición rara, que entras en celo apenas me ves? Seguro eres uno de los tipos de Samuel». «Esto es demasiado dirigido». Apreté los labios. No sabía cómo defenderme. Lo único que pude hacer fue explicar nuevamente, con impotencia, soy un omega. Mi celo es irregular. En este mundo no existen los supresores. No puedo controlarlo. Jack perdió el control.
Me empujó con fuerza. ¿Qué mierda es siquiera un omega? Gritó. No podía comprender la dinámica abo. Igual que yo, al principio, no podía entender un mundo con solo dos sexos cuando leí la novela. Así que se lo expliqué con franqueza, es similar a los mamíferos menos evolucionados. Entran en celo para atraer pareja y reproducirse. Jack pareció pensativo un momento y luego asintió. Entonces, ¿eres un animal? Le sonreí torcido, completamente imperturbable. Si así quieres llamarlo, Jack apenas empezaba a calmarse cuando su ira volvió a estallar. Giró la silla de ruedas y se alejó enfurecido. Verte haciéndote el pobrecito solo me irrita más. Matar a alguien como tú ni siquiera da satisfacción, es como torcerle el cuello a un pollo. Se fue, furioso y desdeñoso. Yo me quedé allí, aturdido. El cielo, que hasta hacía poco estaba despejado, se oscureció de golpe. Empezó a llover, enfriando mi cuerpo recalentado. El frío repentino me hizo temblar. Unos segundos después, llevé la mano a los labios y grité, no conozco a Samuel. Si es tu enemigo, te ayudo a matarlo. Jack, fuiste la primera persona que conocí en este mundo. Me diste comida, techo, me salvaste. Eres mi benefactor. Si me lo permites, haré lo que sea por ti. Cada palabra era sincera. En este mundo, solo conocía a Jack. Su silla de ruedas se detuvo bruscamente. Se giró y me miró con expresión inexpresiva. La familia Anderson no alberga delincuentes. Parpadeé. ¿Delincuente? Jack había escalado a través de sangre y huesos hasta convertirse en el amo del bajo mundo, ¿y ahora me llamaba a mi criminal? Bueno, está bien. Si él lo decía, que así fuera. Reflexioné un momento y pregunté directamente, ¿entonces qué puedo hacer por ti? Me impuse sobre ti. Fue una traición a tu bondad. Necesito compensarlo. Jack estaba claramente irritado. La vena de su sien latía, y su mirada cortaba como cuchillas. Se tocó la sien con un dedo. Lo primero que puedes hacer es largarte de la residencia Anderson. Lo segundo, hacerte revisar el cerebro. Esa misma noche, me echaron. ¿Llovía? El secretario de Jack, el señor Bishop, me entregó un abrigo y un paraguas. Comparado con el destino de quienes habían traicionado a Jack antes, salí bien librado. Sin huesos rotos. Incluso después de haberme aprovechado de él, me fui de la propiedad de los Anderson entero y con vida. El señor Bishop me miró, desconcertado. ¿Qué hiciste para que el jefe te echara así de repente? ¿Qué podía decir? Decir la verdad arruinaría la reputación de Jack. Esbocé una sonrisa amarga, negué con la cabeza y me alejé. En este mundo, yo no era más que un forastero sin papeles. No tenía a dónde ir. Vagué por las calles, preguntando en las tiendas si necesitaban ayuda. La mayoría pedía identificación. Nadie quería contratar a alguien sin papeles. No tenía forma de falsificar documentos legales. Así que sobrevivía haciendo trabajos ocasionales, comía una comida, saltaba la siguiente. Por la noche, me envolvía en el abrigo del señor Bishop y dormía en bancos de parque. Una tarde, un hombre gordo se me acercó tambaleándose y preguntó, ¿cuánto por una noche? No era raro. En mi mundo, la gente solía tratar a los omegas defectuosos como juguetes, estatus bajo, fertilidad baja, sin consecuencias aunque quedaran embarazados. Antes, solo agachaba la cabeza, aguantaba y me iba. Pero en este mundo, ya no quería seguir aguantando. Le di una paliza y escapé, esquivando golpes con pasos ágiles. Por desgracia, ese gordo no lo dejó pasar. Parecía parte de alguna pandilla. Reunió a unos matones y comenzó a perseguirme por toda la ciudad. De las calles a la autopista, de la autopista al borde del río. Finalmente, terminé en un puente, rodeado por ellos. Me giré y miré el agua, algo aturdido, era el mismo río en el que me había lanzado antes. El gordo se rió con malicia, frotándose las manos, corre, anda. A ver a dónde vas ahora. No voy a correr. Levanté una pierna y me subí a la barandilla, que me llegaba a la cintura. Alguien que ya ha muerto una vez no le teme a morir de nuevo. ¿El peor escenario? Volver a mi mundo y morir frente a un pelotón de fusilamiento. Los ojos del gordo se abrieron como platos. ¿Estás loco?
¿Prefieres morir antes que acostarte conmigo una noche? Me senté sobre la barandilla. El abrigo ondeaba al viento del río. Sonreí al grupo que me rodeaba. Eres demasiado feo. Ni siquiera sabría por dónde empezar. No me había dado cuenta de cuántos coches se habían reunido junto al río. Abrí los brazos y me incliné hacia atrás. Justo entonces, una voz llamó desde un coche cercano. El señor Bishop asomó la cabeza, agitando un teléfono. Señor West, el jefe quiere hablar con usted. Enganché el pie en la barandilla y me estabilicé. La banda de matones se congeló, y luego se dispersaron como aves asustadas. Al ver que no bajaba, el señor Bishop salió del coche, se acercó y encendió el altavoz. Escuché la voz de Jack. Grave. Fría. Jasper, vuelve aquí. Su tono era duro, pero para mí, sonaba dulce como la miel. Volví obedientemente. Jack me echó un vistazo, con el abrigo sucio y el pelo hecho un desastre, y resopló. ¿Hasta los mendigos reciben acoso estos días? Este mundo sí que es un circo. Me hizo un gesto con la mano, ve a asearte. Me di la vuelta para irme, tomando la ropa que el señor Bishop había preparado para mí. Justo cuando iba a marcharme, escuché a Jack preguntar, «¿Te encanta ponerme las manos encima, no?» Me giré para mirarlo, completamente serio. «Sí. Eres guapo». Jack se quedó en silencio unos segundos. Luego murmuró, casi para sí mismo, «Estoy lisiado». Parpadeé y respondí con naturalidad, «Está bien. Yo puedo hacer todo el trabajo». Jack soltó una carcajada incrédula, se cubrió la cara con una mano y me hizo un gesto para que me fuera. El señor Bishop se llamaba Noah Bishop. Me contó que Jack había sospechado desde el principio que yo trabajaba para Samuel, por eso me había echado. Durante días, Jack mandó a vigilarme, esperando atraparme en algún error. Pero lo que descubrieron fue que, en realidad estaba sufriendo de verdad. Y lo peor, incluso había llamado la atención de algunos matones de Samuel. Al ver que estaba al borde de la autodestrucción otra vez, Noah se apresuró a llamar a Jack y le explicó todo. Nuestro jefe habla duro, pero es blando por dentro, me dijo. Solo tiene miedo de que lo traicionen. No lo culpes. ¿Pero cómo podría culpar a Jack? Fue abandonado por sus padres cuando era niño, traicionado por sus amigos en la adolescencia, y forzado a seguir un camino oscuro. Justo cuando finalmente había vislumbrado un rayo de esperanza, su luz blanca lo traicionó y orquestó el accidente que lo dejó sin caminar. Él aún no sabía la verdad. Por eso se veía a sí mismo como un inválido, indigno de amor, y se alejaba en silencio. Para cuando descubriera lo que realmente había pasado, el mundo entero ya lo habría traicionado, y ni siquiera su secretario más fiel sobreviviría. Ni siquiera podía mantenerse en pie, y al final, eligió morir lanzándose al río. Era la única persona que de verdad me importaba en este mundo. No tenía corazón para culparlo, solo me dolía por él. Separé los labios y dije, lento, firme, en esta vida, jamás culparé a Jack. Noah se quedó atónito. Se rascó la cabeza. ¿Por qué? Si apenas conoces al jefe desde hace unas semanas. Sonreí, con ternura, porque me atrapó cuando caí. Volví al jardín trasero, continuando mi trabajo silencioso como jardinero. No vi a Jack durante varios días, incluso cuando lo divisaba de lejos. Él actuaba como si yo fuera una bestia salvaje a punto de lanzarse sobre él y devorarlo. Era un poco gracioso. Lo saludaba con calma y luego me giraba para atender mis plantas. Pasaron 2 semanas antes de que Jack finalmente creyera que no entraba en celo cada vez que lo veía. De hecho, le gustaban las flores. En los días soleados, Noah empujaba su silla de ruedas al jardín para que paseara. Él estaba en paz ahora, pero yo no. Había estado fuera de la residencia Anderson una semana. Sumado al tiempo desde mi último celo, ya habían pasado más de 20 días. La mayoría de los omegas tenían un ciclo de celo mensual regular. Pero yo era un omega defectuoso, el mío era impredecible. Aunque Jack logró calmarlo la última vez, él no era un alfa. El aroma a cedro que llevaba, lo que este mundo llamaba hormonas, no era más que un sustituto débil de las feromonas que mi cuerpo ansiaba. No quería perder el control de nuevo y herir a Jack como un animal. Así que comencé a evitarlo. Si venía a ver las flores, yo me quedaba adentro.
Solo cuando oía que su silla se alejaba, salía a mirar su espalda. Siempre parecía molesto, lloviera o brillara el sol. Supuse que era porque jamás podría tener a Benjamin. Nadie más lograba hacerlo sonreír. No sentía lástima por mí mismo. Al fin y al cabo, nadie quería a Omegas como yo. A los ojos de Jack, probablemente no era más que un lunático patético. Nunca esperé que me tratara diferente. El hecho de que me dejara quedarme ya era un acto de misericordia. No podía permitirme ser imprudente otra vez, así que le pedí un favor a Noah: si alguna vez volvía a entrar en celo, tenía que atarme hasta que se me pasara. Noah no lo entendía. Frunció el ceño y preguntó: ¿serio, no crees que atar a alguien con fiebre es algo inhumano? En el bajo mundo, ni siquiera éramos tan crueles. A lo mucho, le dábamos descanso eterno a alguien. No sabía si reír o llorar. No podía explicarle mi fisiología. Nadie me creería de todos modos. Así que solo le dije: atarme no me va a matar. Pero si no lo haces, tu jefe podría hacerlo. Noah seguía sin entenderlo, pero recordaba cómo Jack me había echado de la nada por una semana. Al darse cuenta de lo grave que era, asintió con solemnidad. ¿Hecho? Al día siguiente, comencé a tener fiebre baja. Llamé a Noah. El nuevo teléfono había sido un regalo suyo, solo tenía su número guardado. Llegó enseguida, y para mi sorpresa, Jack lo seguía a cierta distancia. Yo estaba dentro de la habitación. Jack, afuera. El aroma a crisantemos desapareció del aire, reemplazado por ese conocido y calmante olor a cedro. Mi cuerpo reaccionó al instante. Apreté los dientes, luchando contra el impulso de lanzarme sobre él, y me obligué a hablar entre dientes. Señor Anderson, por favor, márchese. Jack alzó una ceja. No se movió. Esta es mi propiedad. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Estoy curioso por ver qué clase de truco vas a usar esta vez. Los Omegas en celo somos emocionalmente inestables. Mientras más comedidos somos normalmente, más desquiciados nos volvemos durante esta etapa. Ya estaba angustiado por la falta de alivio. Y saber que Jack no confiaba en mí, que había venido solo para verme humillarme, solo lo empeoró. Apreté los ojos, intentando contener las malditas lágrimas. Noah, dije con voz temblorosa, por favor, date prisa. Amárrame la boca también. Podría morderme la lengua para matarme. Y saca al señor Anderson de aquí. No importa cuánto suplique, no le hagas caso. Noah fue eficiente. En menos de un minuto ya tenía mis extremidades bien atadas, con fuerza, pero sin cortar la circulación. Incluso me metió un pañuelo en la boca. Cuando terminó, se frotó el mentón pensativo. ¿Estás seguro de que no te va lo raro? No podía responder. Simplemente me giré hacia la pared y me quedé ahí, en silencio. Las siguientes horas pasaron con una lentitud dolorosa, cada segundo era una eternidad. Entonces, se abrió la puerta. Un rayo de luna se coló en la habitación. La sombra era baja. Miré hacia arriba, no era Noah. Era Jack. El pensamiento racional desapareció, devorado por el deseo. Me retorcí en el sitio, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando en silencio que pusiera fin a mi sufrimiento. Jack me miró, estudiándome con una expresión indescifrable. Después de una larga pausa, preguntó: ¿no tienes hambre? Sí, estoy hambriento. En todo mi cuerpo, asentí con desesperación. Me retorcí tanto que caí de la estrecha cama, estrellándome contra el suelo de cemento con un golpe sordo. Una pequeña mancha se extendió bajo mí en el gris del piso. La mirada de Jack pasó de mí al suelo, luego a la cama. Alzó una ceja. Jasper, ¿te acabas de orinar? No podía responder. Me arrastré hacia él como una criatura indefensa, presionándome contra sus piernas bajo la manta de cachemira, frotándome con agonía. Jack se agachó. Una mano me levantó el mentón, la otra me quitó el pañuelo de la boca y lo tiró a un lado. Luego sacó un pañuelo de bolsillo de su pecho y limpió la baba de su mano. Me miró, desconcertado. ¿Qué clase de persona eres tú? No podía apartar la vista de su mano. Tenía los ojos vidriosos. Jack entrecerró los ojos, analizándome. Jasper, tu cara está roja y estás sudando como loco.
¿Qué quieres? Mi lengua seguía entumecida por el nudo. Había olvidado cómo hablar. Solo podía rendirme al instinto, a esa hambre primitiva que gobernaba mi cuerpo. Mordí el borde de la manta de cachemira y me froté contra su rodilla afilada. Tú, te quiero a ti. Jack ladeó la cabeza. La luz de la luna proyectaba sombras sobre su rostro, ocultando su expresión. Solo escuché su voz, fría y distante. ¿No dijiste que tú harías todo el trabajo? El deseo y la desesperación me envolvían como una red. Apenas podía respirar. Lo siguiente que recordé fue despertar la tarde del día siguiente, con las muñecas y los tobillos finalmente libres. Tenía la lengua y las mejillas adoloridas, al igual que la cintura y las pantorrillas. Junto a mi almohada había un pañuelo cuidadosamente doblado, que aún conservaba el aroma a cedro. Lo miré durante mucho tiempo, luego esbocé una sonrisa amarga. Eso era tan típico de Jack, una amabilidad silenciosa y escondida que me hacía querer tentar la suerte. Noah vino a visitarme al tercer día. Me dijo que Jack lo había enviado repentinamente a un viaje de negocios, muy urgente. Antes de partir, Jack había pedido a los guardaespaldas que me revisaran todos los días, solo para ver cómo estaba. Asentí en silencio. No podría estar mejor. Noah pareció aliviado. Luego me contó que Jack había arreglado una nueva identidad para mí. Me estaban trasladando del jardín trasero para trabajar como su asistente personal. El trabajo no era exigente, solo atender sus necesidades diarias y acompañarlo cuando saliera. Sigo siendo su secretario, después de todo, dijo Noah. Yo manejo lo empresarial. En 2 días, hay un banquete de negocios en Ciudad Puerto. ¿Irás con el jefe? Por supuesto, no me negué. Sabía exactamente a qué banquete se refería. Samuel llevaría a Benjamin. Benjamin era un actor bajo la empresa de Samuel, refinado, elegante, versátil. Una estrella brillante con un futuro prometedor. Samuel lo llevaría al banquete para que hiciera contactos, estableciera relaciones y fuera presentado ante la élite. Pero durante el evento, Benjamin vería a Jack y se acercaría por su cuenta. Eso despertaría los celos de Samuel. Lo acusaría de tener un romance con Jack, preguntando por qué Jack seguía enviándole recursos. Para disipar sus dudas, esa misma noche Benjamin se vestiría de conejita. Se arrojaría en brazos de Samuel y diría con una sonrisa coqueta, ¿no es mejor tener más recursos? ¿Qué importa de dónde vengan? Benjamin siempre había sido ambicioso. Y Samuel lo sabía, pero, curiosamente, eso era precisamente lo que más le gustaba de él. Cariño, eres tan perverso. Me pregunto si Jack lo sabe. Y luego, enredados entre sábanas, se reirían de Jack como si fuera solo un peón en su juego amoroso. Pero esta vez, no iba a permitir que se salieran con la suya. 2 días después, Noah envió un traje color vino tinto para mí. Me quedaba perfecto. Cuando salí con el puesto, los ojos de Jack brillaron con sorpresa. Claramente estaba satisfecho, aunque su boca, como siempre, era afilada. Al menos por fin pareces una persona. No dije nada. Empujé su silla de ruedas hacia el coche, me incliné e intenté subirlo. Jack se tensó. Su voz, fría, no hagas cosas innecesarias. Me detuve, me incorporé y me hice a un lado en silencio. Jack se apoyó en los brazos e intentó subir por sí mismo. Ya lo había visto hacerlo antes. Normalmente era firme, pero esta vez, falló. Sus piernas debilitadas tropezaron con el marco del coche y su agarre resbaló. Todo su cuerpo se fue hacia adelante. No lo dudé. Como un rayo, lo atrapé en mis brazos. Mi corazón latía con fuerza, desbocado en mi pecho. Una vez sentado, Jack apretó los dientes y me empujó. Pon la silla en el maletero. A nadie le gusta que lo vean en su momento más vulnerable. Lo entendía. Pero aún así, yo seguía deseando que algún día me dejara sostenerlo sin temblar. En el banquete, muchas miradas se volvieron hacia nosotros. Algunas observaban a Jack, otras a mí. La presencia de Jack en silla de ruedas ya era llamativa por sí sola. Pero mi apariencia atraía miradas por otro motivo. En mi mundo, tanto los alfas como los omegas eran naturalmente atractivos. Incluso siendo un omega defectuoso, poseía un rostro de facciones marcadas y agresivas, mucho más deslumbrante que los llamados protagonistas del mundo de esta novela.
Samuel y Benjamin nos reconocieron al instante. Sus ojos brillaron con reconocimiento. Antes de que Benjamin pudiera moverse, Samuel tomó la iniciativa y lo trajo consigo. Benjamin saludó a Jack con una sonrisa cálida. «Jack, ¿cómo has estado últimamente?» Samuel ignoró por completo a Jack. En cambio, me entregó una tarjeta de presentación. «Con tu aspecto, deberías estar en un lugar mejor. Puedo llevarte a la cima». No la tomé. Jack no respondió al saludo de Benjamin, pero sí aceptó la copa de vino que Samuel le ofreció. Él nunca bebía cuando alguien le brindaba, pero esta vez, sí lo hizo. La diferencia en el trato era evidente para todos. Como su subordinado, no tenía derecho a intervenir. Me incliné y pregunté en voz baja, «Señor Anderson, ¿debería aceptar la tarjeta?» Jack me lanzó una mirada indiferente. «Es tu asunto. No me preguntes». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Una oleada de amargura me subió por el pecho. Me enderecé y tomé la tarjeta de Samuel. Samuel bajó la mirada y observó a Jack, con una sonrisa extraña en los labios. Su voz rezumaba burla. «Aunque hablaba conmigo, ¿por qué seguir al lado de alguien como un perro, cuando podrías venir conmigo y vivir como un verdadero hombre?» «¿Qué dices?» Mi sonrisa desapareció. No respondí. Samuel se marchó con aire triunfante. Benjamin se quedó. Me miró y dijo, «¿Por qué no vas a dar una vuelta?» «Jack y yo tenemos que hablar», lo dijo con tanta naturalidad, como si yo trabajara para él. Fingí no haber escuchado. Pero Jack no lo dejó pasar. «¿No lo oíste? ¿No eras muy obediente hace un momento?» Siempre que Benjamin estaba cerca, Jack lo priorizaba a él. No dije nada, solté los brazos de la silla de ruedas y caminé hacia el jardín al aire libre. En el camino, tiré la tarjeta de presentación de Samuel directamente a la basura. En mi mente, recordé el trasfondo. Cuando era niño, Jack era tan pobre que escarbaba en la basura para sobrevivir. Una vez, Benjamin pasó por un callejón y lo vio buscando entre los desperdicios. Benjamin le dio una palmada a los restos de comida que sostenía y sacó de su mochila un pan caliente y una botella de leche. «Si alguna vez vuelves a tener hambre, espérame aquí. Paso por este callejón todos los días al ir y volver de la escuela». Jack era aún pequeño entonces, y ansiaba desesperadamente un poco de calidez. Volvió unas cuantas veces más. Cada vez, Benjamin le daba comida fresca y leche caliente. Con el tiempo, otros chicos de la calle se enteraron y empezaron a fingir lástima o a extorsionar a Benjamin. Samuel los golpeó brutalmente, y nunca más dejó que Benjamin regresara a ese callejón. Ese incidente llamó la atención de un jefe de pandilla local, quien reclutó a Jack. Pasaron los años. Jack escaló en la organización y se convirtió en heredero. Benjamin entró al mundo del espectáculo, respaldado por nadie más que Samuel. Para entonces, Jack y Samuel ya estaban en plena guerra de poder. Jack quería quedarse con toda la familia Anderson. Pero Samuel no era un rival fácil. En medio de esa lucha, Benjamin reapareció. De pronto, Jack retrocedió. Dejó de atacar la empresa de Samuel. Benjamin reconoció a Jack y, encantado, insistía en encontrarse, ponerse al día, comer juntos. Una vez, de camino a ver a Benjamin, Jack sufrió un accidente de auto, y quedó paralizado. Tenía demasiados enemigos y pensó que era venganza. Tras eliminar a unos cuantos antiguos rivales, el asunto quedó sin resolver. Cuando Benjamin se enteró, lloró desconsolado, diciendo que todo había sido su culpa. Y lo era. El accidente había sido orquestado por Samuel, y el encuentro lo había arreglado Benjamin. Pero Jack no lo sabía. Y aunque lo hubiera sabido, no habría sido capaz de culparlo. Simplemente volvió a evitarlo, rechazando todas sus invitaciones. Pero cada vez que había un banquete de negocios, Jack asistía. Solo para mirarlo desde lejos. ¿Lo amaba? Desesperadamente. Y al lado de Benjamin, yo no era nada. Media hora después, vi a Benjamin regresar al lado de Samuel, pero Jack había desaparecido. Busqué por todo el salón. No estaba por ninguna parte. Benjamin me vio y se acercó, sonriendo con gentileza. Ya se fue. Deberías saber que no se queda mucho tiempo en este tipo de eventos. ¿No eres su asistente? Claro que lo sabía.
No porque alguien me lo dijera, sino porque lo había leído en el libro. La única razón por la que Jack se iba temprano era porque siempre asistía solo. Pero esta vez, yo estaba con él. Y me dejó atrás. Esa ironía dolía. Aun con el corazón agujereado como un alfiletero, no podía soportar la sonrisa falsa de Benjamin. Me incliné y susurré, ¿de qué te sientes tan orgulloso? Sé que el accidente de Jack fue culpa tuya. ¿Quieres adivinar si él también lo sabe? Todo su cuerpo se tensó. Sus ojos se movieron lentamente, llenos de conmoción y sospecha, mientras me observaba. ¿Quién, eres tú? Sonreí con frialdad. Eso no importa. Lo que importa es, aléjate de Jack. Y con eso, me di la vuelta y me fui. Me dirigí al estacionamiento. Jack y el chofer ya no estaban. Se había ido de verdad. De pronto, no tenía ganas de volver a la residencia Anderson. En cambio, fui al puente. El viento había comenzado a soplar, no muy fuerte, pero lo suficiente para hacer ondular la superficie del río. Me senté allí durante medianoche, dejando que el aire frío despejara mi mente. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté. Nadie habló. Sabía quién era. Pero yo tampoco quería hablar. No debía hacerme el difícil. Pero a veces, lo que no deberíamos hacer, es justo lo que elegimos. Después de 30 segundos de silencio, él soltó una risa baja. ¿La estás pasando tan bien que no piensas volver? Pensé un momento y le pregunté, ¿qué te dijo Benjamin? Supongo, que estaba hablando con Samuel sobre cambiar de bando, y que te pidió que te fueras primero. Jack hizo una pausa. ¿Cómo lo supiste? Solté una risa seca, pero no pude forzar una sonrisa. Jack, te conozco mejor que nadie. Y conozco a Benjamin también. Pero tú, ¿a quién conoces mejor? ¿A él, o a mí? ¿De verdad confías tanto en él? ¿Te habría costado tanto mirarme, preguntarme algo? Jack guardó silencio. Yo también. Pero no colgué. El viento soplaba, revolviendo mi abrigo. Entonces Jack preguntó de repente, ¿dónde estás? Dije la verdad, en el puente. Contuvo la respiración. Escuché ruidos del otro lado de la línea, su voz tensa mientras ordenaba, quédate ahí. No te muevas. Sonreí débilmente. ¿Vas a venir por mí? Le gritaba a alguien, diciéndole que lo empujara hacia la puerta. No esperé su respuesta. Colgué y me senté en el borde del puente, jugando un rompecabezas en el móvil. Normalmente, se tardaba unos 30 minutos en llegar desde la residencia Anderson hasta el puente. Jack llegó en 20. Me acerqué al coche por mi cuenta, intenté abrir la puerta delantera, cerrada. Así que me moví hacia la trasera. Estaba abierta. Subí y murmuré, señor Anderson, ¿usted también vino? Jack soltó una risa entrecortada, luego me agarró del mentón y giró mi rostro hacia él. Para ser tan pequeño, tienes un carácter enorme. ¿Qué hacías en el puente? Sonreí, un poco falsamente. Aclarando mi cabeza. Necesitaba aire. Me soltó con un bufido. A partir de ahora, no salgas sin mi permiso. ¿Eso es una orden de mi jefe? ¿Qué otra cosa? ¿No es eso un poco autoritario? Jack se atragantó por un segundo, su rostro se oscureció. Entonces, ¿qué tipo de estatus le da derecho a alguien de interferir? Levanté la mirada y lo miré directamente. El de amante. Solo mi amante puede decirme a dónde ir. Jack se quedó helado, como si acabara de escuchar algo ridículamente absurdo. ¿Te lo quieres quedar todo, y ahora también eso? Tras acompañar a Jack a más y más reuniones de negocios y eventos públicos, la gente empezó a notar mi presencia. No tardaron en secuestrarme, junto con Benjamin. Los secuestradores eran remanentes de la facción rival de Jack. Habían oído que Benjamin era su luz blanca, y yo su nuevo favorito. Así que nos secuestraron a ambos para amenazar a Jack. En la historia original, todo este secuestro había sido planeado por Benjamin y Samuel. Habían colaborado con los remanentes para tender una trampa y destruir por completo a las fuerzas de Jack. Durante ese evento, muchos de los hombres de Jack murieron o quedaron mutilados. Noah resultó gravemente herido protegiendo a Jack,
pero aún así logró ayudarlo a escapar. Noah murió huyendo, y Jack finalmente descubrió todas las veces que Benjamin había ayudado a Samuel a conspirar contra él. Destrozado, le disparó a Samuel, y luego se lanzó al río. Pero Samuel, siendo el protagonista, no murió. Sobrevivió, protegido por su armadura de guión, y vivió feliz para siempre con Benjamin. Ahora, también me habían secuestrado a mí. ¿De quién fue la idea esta vez? Difícil decirlo. En la fábrica abandonada, Benjamin y yo estábamos fuertemente atados. Uno de los matones me miró con una sonrisa lasciva. Con razón Jack dejó a su antiguo amor. Este está mucho mejor que Benjamin, piel suave, buen aroma también. Mi celo se acercaba. Mis feromonas estaban descontroladas, la concentración era demasiado alta. Solo los más sensibles podían percibirlo. Jack no podía. ¿Y los otros secuestradores? Tampoco. ¿Qué aroma? Son dos hombres. ¿Estás caliente o qué? ¿Ahora te quieres tirar a un tipo? No querían complicarse, pero ese sujeto se rió entre dientes. Apuesto que es emocionante tirarse a alguien que le gusta a Jack. Benjamin parecía aterrorizado. Sus ojos estaban rojos de pánico. Yo no estoy con Jack. Pertenezco a Samuel. Se equivocaron de persona, una actuación magistral. De verdad era actor. Los secuestradores intentaron seguirle la corriente, pero no eran muy buenos en eso. Basta de ruido. Cuando llegue Jack, veremos a quién quiere salvar. Y venía en camino. Esta vez, solo. No trajo refuerzos. Y así comenzó esa escena clásica, donde solo se puede salvar a una persona. Jack tamborileaba los dedos en el apoyabrazos de su silla de ruedas, completamente indiferente a las armas apuntándole. Su mirada se posó en Benjamin, pesada. En los ojos de Benjamin brilló un destello de triunfo. Me lanzó una mirada, convencido de que había ganado. Al segundo siguiente, Jack dijo, Benjamin. Los secuestradores giraron sus armas hacia Benjamin. Él puede vivir, dijo uno, pero tú tienes que matarte. Jack rió. No he terminado. Benjamin, ¿no te cansas de este teatro? Benjamin se quedó atónito. Todavía tenía la boca amordazada, no podía hablar. Los secuestradores se miraron, confundidos. Al darse cuenta de que el plan se había desmoronado, levantaron las armas y dispararon contra Jack. Pero la silla de Jack era rápida y ágil. Esquivó la primera bala con un giro repentino. En el instante en que sonaron los disparos, la policía irrumpió por las puertas. El rostro de Benjamin se volvió blanco como el papel al instante. Yo le había contado a Jack sobre este secuestro mucho antes. Él no me creyó, dijo que no solo estaba enfermo físicamente, sino también mentalmente. Así que le conté todo, su infancia, su pasado, cada detalle que conocía. La forma en que me miró fue como si estuviera viendo un fantasma. Nunca dijo si me creía o no. Pero ahora, al ver a la policía, supe que había elegido confiar en mí. Y eso me hizo feliz. Le dediqué a Jack una pequeña sonrisa arrugada. Él rodó hacia mí y empezó a desatar mis cuerdas. Los enemigos restantes no tenían a dónde huir. Desesperados, comenzaron a disparar locamente hacia Jack. Mis pupilas se contrajeron, me lancé hacia él. Me atrapó por instinto, y ambos caímos al suelo. Una nube de polvo se levantó, obligándome a toser. Los disparos continuaron. Los remanentes fueron abatidos por la policía y quedaron inertes. Benjamin quedó mudo, los ojos llenos de lágrimas, suplicando en silencio que Jack lo salvara. Jack me dio unas palmaditas en la espalda, luego miró a Benjamin. Su tono fue frío y distante. Esta vez, no voy a perseguirlo. Considéralo como pagar la bondad que alguna vez me diste. Pero Benjamin, no habrá una próxima vez. Lo había perdonado. Pero yo no. Yo sí guardo rencor. Cuando llegó el momento de dar declaraciones, proporcioné a la policía algunas pistas y pruebas poco conocidas. La empresa de Samuel estaba por enfrentar una investigación exhaustiva. Al salir juntos, le pregunté a Jack, ¿por qué me elegiste a mí? Ya en el coche, Jack extendió la mano. Lo cargué al asiento antes de que finalmente respondiera, porque caíste en mis brazos sin permiso.
Me elegiste desde el principio. Eso significa que soy responsable de tu vida. Sonreí. Entonces, ¿ahora crees que vengo de otro mundo? Jack cerró los ojos y fingió dormir. Después de un rato, murmuró, si caíste en mis brazos, entonces eres mío. No dije nada. La tensión que me había tenido al borde durante días finalmente se aflojó. Apoyé la cabeza contra la ventana del coche y me dormí. Cuando volví a abrir los ojos, el coche se había detenido. El conductor ya no estaba. Me froté los ojos e intenté abrir la puerta. Cerrada con seguro. La voz de Jack llegó, baja y agraviada, aún no me has respondido. Parpadeé. ¿Qué me preguntaste? Jack no respondió. No se le daba bien decir esas cosas. En vez de eso, se quedó callado y molesto. Me dio lástima, pero no pensaba dejar que siguiera evitando lo importante. ¿Vas a seguir así siempre? ¿O malhumorado o diciendo cosas horribles? Jack hizo una pausa, luego se inclinó y me rodeó la cintura con los brazos. Enterró la cara en la curva de mi cuello. Estoy diciendo que no puedo vivir sin ti. Curvé los labios y lo dije aún más claro, yo también te quiero. Jack levantó la mano y acarició mi mejilla. La punta de sus orejas estaba roja. Me besó los labios secos y susurró, Jasper, ¿por qué no estás en celo aún? ¿No puedes entrar en celo por mí? No puedo, respondí. Pero, bajé la cabeza y le mostré la parte trasera de mi cuello. Si me muerdes ahí, entraré en celo por un rato. La estimulación de la glándula fuera del ciclo puede inducir un celo temporal. Los dedos de Jack rozaron mi glándula. Era sensible. Mi cuerpo se ablandó al instante. Leí esa literatura abo que mencionaste. Dice que morderte es una marca. Una vez que lo haga, serás mío. Su tacto me nubló la vista. Alcé el rostro y lo besé. Desde el momento en que me atrapaste, ya era tuyo. Ahora apúrate, me pica. Jack bajó la cabeza. Un dolor agudo brotó en la parte trasera de mi cuello. Y entonces llegó la avalancha de deseo. Me derretí en sus brazos, enredado con él hasta que ninguno de los dos pudo respirar. Después de eso, me mudé del jardín al cuarto de Jack. Al principio no estaba acostumbrado. Nunca me dejaba ver sus piernas. Pero no podía caminar, no podía correr, y no podía detenerme. Cada noche, besaba las cicatrices de sus piernas, me sentaba sobre él, y hacía que su cuerpo temblara. Siempre que llovía, o justo antes, le dolían las piernas. Se ponía irritable. Yo le daba masajes, y con eso, su humor cambiaba. Con el tiempo, Jack dejó de sentirse avergonzado. Estuviera feliz o no, besaba la marca de mordida en mi cuello, y luego me pedía que le hiciera una a él también. Pero nuestros cuerpos eran diferentes. Las marcas que le hacía siempre sanaban y desaparecían. Eso lo molestaba. Así que cada pocos días, me pedía que lo mordiera de nuevo. Hombre tonto. Y yo era un tonto también, por amar la forma en que me lo suplicaba.